Resumen de la información. Cumbre de Alaska. Primer punto central, clave. Putin plantea un acuerdo integral de paz, no alto al fuego. Zelensky obviamente quiere el alto al fuego porque en realidad lo que quiere es una tregua para reabastecerse. Van trascendiendo las condiciones de Rusia. Por el momento, ¿qué pide Rusia? Reconocimiento de Crimea, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla, de Gerson y de Kharkov. Parcial lo de Kharkov. Retirada ucraniana del oeste hasta el oeste, sería del Dnieper. Prohibición del ingreso de Ucrania a la OTAN. Oficialización del idioma ruso y garantías para la Iglesia Ortodoxa. Intercambios territoriales puntuales. Evaluaría Rusia devolver zonas de Sumy y Kharkov. Rusia estaría dispuesta a congelar la línea de frente en ciertas regiones, no está claro qué, a cambio de mínimamente estas condiciones. Putin se mostró entonces abierto a un pacto de seguridad con la OTAN. Putin siempre quiso eso. Recuerden que hasta Putin ha planteado en algunas oportunidades el hecho de él ingresar con Rusia en la OTAN, cosa que rechazó Occidente, obviamente, porque evidentemente es una amenaza histórica sobre Rusia que quiere erradicar, ¿no? Y en esta posición, de alguna manera, de hacer un pacto de seguridad amplio que abarque a toda la OTAN y no exclusivamente la cuestión de Ucrania, Trump lo respalda. La posición de Trump en la cumbre fue finalmente la de priorizar el alto al fuego e inclinarse por priorizar, al alto al fuego el acuerdo de paz total cercano a la visión Rusia. Es decir, Trump quiere el alto al fuego, sí, pero estaría más que nada moviéndose en función de un acuerdo de paz. Un alto al fuego, si no hay un acuerdo de paz, no tiene mucho sentido tampoco, porque al poco tiempo, obviamente, se va a romper. Por lo tanto, Putin parece que ha conseguido hacer ver esta razón a Trump. Y hay algunos que especulan, ustedes se fijaron, no hubo un encuentro, acá se especuló mucho sobre ese tema, no hubo un encuentro a solas entre los dos mandatarios. Solo viajaron juntos en la limusina de Trump, lo cual dio especulaciones y algunos dicen que Trump, que Putin en realidad medio como que lo acorraló a Trump para viajar con él en la limusina y ir charlando, adelantando algo. Ahí se los vio los dos muy contentos subiéndose en la limusina y eso fue el único intercambio en solitario. ¿Por qué se especulaba esto también? Porque algunos dicen que Trump había sumado a dos colaboradores, ¿cómo se llama? El que colaboraba en la cuestión de Medio Oriente y que luego pasó, que era, ahí se me fue el nombre, de Kellogg, no, el otro, Witkoff, a un multimillonario amigo de Trump y lo que sería el jefe del departamento de Estado, el encargado básicamente sería de manejar realmente el gobierno de Trump, que es Marco Rubio. En estas circunstancias, Trump buscaría una especie de cobertura y apoyo para enfrentarlo a Putin. No se sabe si esto es cierto o no, no necesariamente porque Trump le tiene miedo, aunque algunos dicen que Trump personalmente es bastante más tímido y retraído de lo que aparenta ser en sus discursos, ¿no? Lo que sí, sea por eso, sea porque
tenían miedo que Putin tenga capacidad de convencimiento sobre Trump. La realidad es que la reunión se hicieron 3 contra 3. Allí es donde Trump termina más bien convencido entonces de la posición de Rusia. Tenemos que hacer un acuerdo de paz, sí, por supuesto, tenemos que apurar el alto el fuego, pero tenemos que sentar las bases del acuerdo de paz. No es como dice Zelensky, primero detenemos la guerra y después nos sentamos a hablar, porque lo que va a terminar pasando es que se va a rearmar Ucrania y va a recomenzar la guerra cuando Ucrania se haya reabastecido. Trump también mostró una apertura a reconocer los territorios bajo control de Moscú. Algo que él ya venía dando señales desde hace rato. Es, bueno, seamos realistas, veamos cómo están las cosas. O sea, no tiene mucho sentido seguir insistiendo en la devolución de los territorios porque simplemente Rusia no lo va a hacer y no hay forma de aprovecharlo. Punto. No hay más discusión. Esa mirada realista es la que acercó Trump y reflejó en la reunión. Y esto es lo que generó, podríamos decir, la mayor frustración y molestia de los líderes europeos y de su títere Zelensky. Porque en definitiva tenemos que reconocer que Zelensky, si tiene esa dureza para actuar, es porque alguien lo apoya. Sería absolutamente imposible para Zelensky plantarse y no negociar nada si no tuviera unas espaldas amplias, que como estamos viendo no son las de Trump. Los europeos quedaron muy molestos porque se hizo presente la peor de sus pesadillas, ¿no? Finalmente, ahora contraatacaron, podríamos decir de alguna manera, con un viaje con Zelensky de Macron, Merz, von der Leyen, Stubb y Rutte, con la idea de presionar a Trump. Me parece que realmente no va a funcionar. Ya sabemos lo que pasó la última vez y esto puede ser muy contraproducente si no lo manejan bien. La Unión Europea sigue insistiendo con que es necesario un alto al fuego inmediato y rechaza cualquier cesión territorial. Es decir, avala por completo la posición de Zelensky, que no quiere ceder ni un centímetro cuadrado de lo que acaba de perder en combate. Y los europeos tienen miedo, básicamente, de que Trump lo presione a Zelensky para que acepte esas condiciones. Por esa razón, intentaban ir todos juntos en patota a verlo a Trump, pero bueno, desde Estados Unidos las instrucciones fueron claras. No, solo Zelensky. Después veremos con el resto. Von der Leyen, a todo esto, poniendo su histórico granito de arena, que significa nuevas sanciones contra Rusia. Porque si hay algo que evidentemente es de sentido común básico, si estamos negociando un acuerdo de paz, lo último que vos podés hacer es amenazar y sobre todo imponer nuevas sanciones, porque básicamente retrocedes y frenás las posibilidades de que haya un acuerdo de paz. Pero bueno, evidentemente von der Leyen no quiere el acuerdo de paz. Tal vez en algún momento, como se hizo el juicio de Nuremberg, bueno, habría que evaluar la posibilidad de juzgar a todos estos líderes europeos, porque no puede ser que hagan lo que estén haciendo, jugando con la vida de decenas, sino cientos de millones de personas, simplemente porque ellos así lo deciden, incluyendo estar en contra de la voluntad de sus propias sociedades y sobre todo no teniendo el más mínimo sentido común, dado que es una guerra que no pueden ganar. Macron habló de mostrar unidad y no dar señales de debilidad, cosa que es bastante difícil que haga, dado que Europa se está fracturando.
Hay otros países, como Hungría, que no quieren saber nada con esta posición europea, que se va radicalizando a medida que vamos llegando a ese punto de inflexión. Era más fácil en otro momento, pero a medida que se acerca la derrota total de Ucrania, la situación impele a que los europeos de alguna manera tengan que o aceptar la rendición y la capitulación o ir hacia adelante e involucrarse directamente. Bueno, parece que esta es la idea que ellos tienen, con un absurdo relato de que en su momento se le cedió a Hitler los Sudetes y entonces hacer lo mismo con Putin, con las regiones estas de Zaporilla, Gerson y demás, solamente significarían envalentonarlo para una futura tercera guerra mundial, cuando en realidad, como sigan insistiendo en atacar a Rusia, bueno, probablemente lo que van a cosechar es esa bendita guerra. Si hay algún parecido a la Segunda Guerra Mundial, más bien yo invertiría los órdenes, el papel de Europa es el del nazismo en este momento. Y tampoco olvidemos que, bueno, que buena parte de Europa era nazi en ese momento, y después, bueno, todos se olvidaron, por ejemplo, el caso de Francia con el gobierno de Vichy. Europa entonces empieza a entrar en una situación compleja. Trump rechaza, como decíamos, reunirse con Zelensky con Europa, con los europeos, prefiere una reunión bilateral que se haría el día de mañana con Zelensky. Vamos a tener una semana muy movidita. Y Europa, porque para el 22 también Trump quiere una reunión con Putin y Zelensky, pero bueno, si no lo pone en caja a Zelensky va a ser difícil esa reunión. Y Europa se siente básicamente marginada y en pánico, según describe la prensa rusa. El objetivo de Trump parece ser entonces aumentar la presión directa sobre Zelensky y no permitirle a Bruselas que actúe como una especie de escudo. Por eso los quiere solito a Zelensky y no quiere que vengan en grupo. En Ucrania la cosa se pone seria. Parlamentarios y funcionarios, que acuérdense que el otro día habíamos hablado de las posibilidades de un golpe contra Zelensky. Bueno, ahora hay parlamentarios y funcionarios que acusan a Trump de conspirar con Putin para forzar la rendición de Ucrania. Bueno, evidentemente toda esta gente hace eso porque está en una situación muy, muy delicada. Ya hay versiones de que hay funcionarios y miembros de estas agrupaciones más extremistas que ya están huyendo de Ucrania porque se ven venir el desenlace y no quieren caer en manos rusas. Esta misma gente es la que habla de una puñalada por la espalda de Estados Unidos, y el propio Zelensky apareció rechazando toda cesión territorial, recordando, utilizando como excusa en realidad, que la Constitución se lo prohíbe. Es cierto, la Constitución se lo prohíbe de la misma manera que la Constitución prohíbe que él siga siendo presidente, porque su mandato venció en mayo del año pasado. Lleva más de un año con el mandato vencido y él esgrimió que si hay ley marcial no se pueden celebrar elecciones, dictaminó la ley marcial para todo el territorio ucraniano, por ende no hay más elecciones hasta que él mismo lo decida. Bueno, si esto no es una burla, bueno, evidentemente el problema de Zelensky sabe que cuando termine la guerra su cabeza rueda. Y acá Trump tiene también una partida propia para jugar, ¿no? Trump quiere ser el presidente o sea, el presidente que saca al mundo del caos y lo transforma en un mundo pacífico. Inclusive que salva a Europa de una guerra con Rusia. Él cree, de alguna manera, que este acuerdo lo elevaría por encima del resto de los presidentes de Estados Unidos. Uno podrá decir que es un megalómano, es muy probable que sí, porque él no solo ya ahora quiere ser presidente de Estados Unidos, quiere ser el presidente de Estados Unidos, el que frenó la guerra, el que salvó a Europa, el que consiguió la paz, el gran pacificador.
por encima inclusive quiere citarse de Nixon, que logró los acuerdos con China, porque esto sería algo todavía superior en ese sentido. Y para eso necesita entonces desoír esa agenda estratégica europea, que es la de guerrear contra Rusia, y su interés directamente es en sentarse a negociar con Putin y bajar la rispidez. Y esto obviamente es, diríamos, casi innegociable con la posición de Zelensky, que, dado que inclusive en su propia Ucrania natal, es presionado y amenazado con un golpe de Estado si da ese paso. Entonces, Zelensky ha quedado prisionero entre ceder, tener que enfrentar a Trump, o tener que enfrentar a los golpistas internos si acepta las condiciones que le va a imponer Trump. Europa básicamente es una especie de comparsa donde han quedado absolutamente relegados a lo que deciden los grandes. Europa, podríamos hacer una figura en que no está sentada en la mesa de los grandes, lo sentaron ahí como se hacía antes, que se sentaban a los chicos en una mesa aparte. Bueno, eso es lo que le tocó a Europa, sentarse ahí con Zelensky y esperar que los adultos decidan qué se va a hacer, y después en todo caso le dirán qué es lo que tienen que hacer. Por eso, en esas condiciones, ¿qué sentido tiene lo de von der Leyen? Sí, amenazar a Rusia con más sanciones solo puede producir una risa irónica en Moscú. Simplemente es una amenaza totalmente absurda la de von der Leyen, que carece de la más mínima fuerza o realismo. Europa quedó entonces atrapada entre un Estados Unidos que, por distintas razones, busca cerrar la cuestión de Ucrania, porque está perdiendo una guerra, porque la está pagando de su bolsillo y está saliendo muy cara, porque la guerra no la puede ganar, y una Rusia que, viendo cómo se está dando la situación, ha decidido no negociar sus exigencias, porque en definitiva Rusia, por eso yo le digo muchas veces a los amigos que se ponen nerviosos con estas cosas: paciencia, paciencia, habían hechos, no tanto los discursos. Porque Rusia, a diferencia de Trump, no amenaza, no alza la voz, no dice que va a movilizar submarinos nucleares, pero no cede. Pero no cede, avanza en el terreno militar y va avanzando en sus exigencias, porque en definitiva, si recordamos bien, primero lo que quería era Crimea, después quería que se reconozcan los derechos del Donbass, después quería repúblicas autónomas o apoyaba esas ideas, y después pasó por incorporarlas a su territorio, y después lo siguió ampliando a medida que va ganando la guerra, y probablemente, si esto sigue así, Odessa será una de las próximas reivindicaciones. Entonces, no hace falta hacer mucho ruido, hacer esa pirotecnia verbal que tanto le gusta a los líderes occidentales. Y es interesante ser firme. ¿Qué es lo que hace Europa? Es eso. Lo que hace Rusia es eso, es ser firme, firme. No se enoja, no levanta el tono de voz Putin, se muestra comprensivo, tiende una mano, sonríe, pero las cosas son como son. Putin en realidad ha conseguido marcar la agenda. El Kremlin logró que Trump finalmente acepte discutir las causas profundas: la OTAN, seguridad regional, la cuestión de la identidad, de la lengua en Ucrania, ¿no? Esto es muy diferente a lo que pasaba anteriormente. Primero, Estados Unidos no solo negociaba, sino iba a la guerra con Biden. Y después, bueno, a mí no me importa, hay que hacer un alto al fuego, a como dé lugar, es todo el mundo se queda quieto y después veremos cómo discutimos. Bueno, Putin le dijo: no, esto no es así, y ahora finalmente vamos viendo cómo Trump se va volcando por esa posibilidad, porque Trump va hasta donde lo dejan ir.
Rusia está aprovechando la crisis en Ucrania no para resolver la cuestión de Ucrania. 1000 veces nosotros explicamos que no se trata de Ucrania esto, sino en realidad se trata del rediseño de la arquitectura de seguridad europea, es decir, la presencia de la OTAN en Europa Oriental. Ese es el problema de esta historia. Rusia no quiere a la OTAN amenazando en las fronteras orientales. Ahora ya carece de sentido si tiene razón o no, porque después seguramente va a aparecer quien diga no, pero en realidad los países tienen derecho, Rusia no tiene por qué decir a los vecinos lo que tienen que hacer, todo lo que quieran, pero la política real no funciona así. La política real funciona en función precisamente de la fuerza de cada uno. Rusia lo llevaron al campo militar y respondió en el campo militar y está derrotando a la OTAN. Por lo tanto, ahora sí se discuta lo que Rusia quiere que se discuta. Es así de simple lo que está pasando. ¿Y qué quiere que se discuta Rusia? La seguridad. La OTAN a las fronteras occidentales. Europa Oriental tiene que ser mínimamente un territorio neutral que sirva de buffer de seguridad para Moscú. No puede ser que Europa Occidental sea un ariete de la OTAN, Europa Oriental. Lo que mucha gente, que desde su candidez dice, bueno, pero son países independientes, tienen derechos, lo que parece que no entienden es que nunca se trató de derechos ni libertades. Es más, muchas de las poblaciones de esos mismos países tampoco quieren una guerra y sin embargo los están arrastrando a una guerra. Se trata de engaños, se trata de manipulación, se trata de presiones, se tratan de objetivos que tienen las élites que no tienen nada que ver con los derechos. Condicionando entonces todo a un acuerdo integral, Rusia evita entonces que se congelen las líneas sin resolver la cuestión estratégica, que es lo que le plantea Europa y es lo que le plantea Ucrania. ¿Qué quieren ellos? Bueno, quieren que se congele la línea de frente tal como está ahora, para después volver adelante. Rusia dice, no, 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 ahora estamos ganando nosotros, ustedes quisieron llegar a este punto, bueno, ahora estamos ganando nosotros la guerra, así que o nos ponemos de acuerdo con lo que hay que hacer, o nosotros seguimos en guerra. Es así de claro y simple la posición. En todo esto, Ucrania empieza a quedar cada vez más aislada y Zelensky queda atrapado en ese dilema que mencionamos antes. Acepta las condiciones de Rusia, que ahora Trump cada vez va respaldando más abiertamente. Que Trump lo quiso hacer esto al principio, no pudo y tuvo que buscar, podríamos decir, un camino secundario para llegar al mismo punto. Creo que Trump y su gente sabían desde el primer momento que esto iba a suceder. El problema era la forma, cómo lo hacían, pero no había forma de evitarlo. Aceptar las condiciones de Trump y de Putin significa aceptar la derrota y perder la legitimidad interna que lo mantiene vivo. Si intenta seguir resistiendo, tiene un problema, porque ahora se va a tener que enfrentar no solo a Rusia, con la cual la está pasando bastante mal, sino también probablemente a Estados Unidos, o al menos a la indiferencia de Estados Unidos, que intentaría, como mucho, vender armas, pero no intervendría más directamente, y aparte es de preverse que si hay un acuerdo con Putin, las armas que venda van a ser armas que no signifiquen determinados límites para Rusia. Entonces va a haber limitaciones en lo que se entregue de información de inteligencia, va a haber limitaciones en el alcance de los misiles y demás. O sea, básicamente tiene casi todo perdido, dado que el único apoyo real que le quedaría sería Europa, y Europa no tiene condiciones para poder enfrentar a Rusia. El discurso de ninguna cesión territorial, básicamente, entonces, es nada más que una trinchera simbólica, pero ya no tiene capacidad real de poder ser sostenido en la práctica. ¿Qué puede pasar ahora? Y bueno, lo más probable es que la reunión entre Trump y Zelensky sea un momento de tensión, porque Trump es altamente probable que lo presione para que acepte las condiciones que fija Rusia.
y que yo creo que en el fondo, no sé si Putin está muy contento, Putin tenía que ceder algo, y era bueno decir, bueno, es lo que dije hasta ahora. Creo que si Putin hoy puede elegir, elegiría continuar un poco más, porque tiene todo para seguir ganando. Eh, pero bueno, es sucesión, o sea, recupera los territorios, le van a devolver las sanciones, le van a empezar a levantar las sanciones, le van a tener que devolver el dinero que le confiscaron. Y bueno, tiene que algo ceder Putin. Y los europeos, ¿qué hacen? Nada, miran desde afuera, como decía un viejo tango, la ñata contra el vidrio, bueno, así, mirando desde afuera, porque el poder de decisión real pasa por Washington y por Moscú. Si Kiev entonces no cede, Moscú simplemente va a seguir avanzando militarmente, como lo está haciendo en los últimos días, algo en que ni las sanciones ni la retórica pueden interferir demasiado. Ahora, Trump, podemos concluir que se alineó tal vez más de lo que esperaba Europa en esta situación. Deja a Europa en estado de pánico, básicamente, y a Zelensky al borde de la desesperación por su soledad estratégica. Logra Rusia finalmente instalar entonces sus condiciones como marco real de negociación, se discute sobre lo que dice Rusia, y el conflicto entonces entra en una etapa de derrota ucraniana difícil de evitar, y la pulseada ahora es simplemente ver detalles como y cómo se firme esa derrota, quién capitaliza políticamente el acuerdo, todos van a tratar de hacer eso. Y acá viene algo que también quería agregar por algunas cosas que he escuchado por ahí, que me han mandado, sobre un viejo tema que hace rato que viene rondando esto y que creo que es hora de discutir. Eh, Es un tema entre los que más o menos entienden que hay un cambio en el mundo, porque yo les diría que el 95% de la política argentina no tiene ni idea qué está pasando, pero para peor no le interesa. O sea, no saben qué está pasando, no les importa, están absolutamente en otro muy preocupados por las candidaturas, lamentables candidaturas en capital, entre otras cosas. Eh, y, y esto nos lleva a pensar, bueno, y acá es donde se produce esta diferencia en las apreciaciones. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de esto? Hay una postura que hace un tiempo que está arriba del tablero, que no compartimos nosotros, que es que Rusia y Estados Unidos inevitablemente van a alinearse contra China. eh, y esto lo podíamos identificar como una especie de clásico entre las miradas atlantistas que se disfrazan del realismo. Es decir, tenemos una posición a favor del atlantismo, a favor del occidente, de alguna manera estadounidense, eh, no sé si decir globalista, pero cerca, filoglobalista, pero que se disfraza de realismo político. O sea, nosotros no podemos cambiar nuestro marco de alianza simplemente porque es inevitable. Hay que ser realistas y ver que hay un país que tiene 11 flotas de portaaviones y no podemos luchar contra ellos. Y ese es el error, aparte de, bueno, cierta asincronía en muchas de las cosas, ¿no? Realmente el choque estratégico es Washington y Beijing. Bien. Pero ellos creen que Moscú va a terminar siendo un socio menor de Estados Unidos contra China. Por lo tanto, todos debemos aliarnos con Estados Unidos contra China. Pero la realidad no es tan así. En los hechos recientes lo podemos ir viendo. En Alaska, Putin y Trump hablaron de Ucrania y de la seguridad europea. Nunca mencionaron a China. Esto no es una cumbre contra China. Esto es una cumbre para cerrar un frente en Europa.
que no tienen nada que ver con China. Por eso China mira de afuera, sin vocaciones a la paz y espera. Porque no es un problema de China, es un problema entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Por lo tanto, China no está presente porque no está cuidando sus intereses. La rivalidad sistémica de Estados Unidos es con China, lo reconoce inclusive con documentos estratégicos del Pentágono, porque lo ven como el competidor a largo plazo por las capacidades económicas que tiene China. Y a Rusia lo ven como un rival militar inmediato, pero secundario en lo que tiene que ver con lo productivo y tecnológico. Moscú y Beijing llevan más de una década profundizando en realidad una interdependencia, inversiones en energía, logística, finanzas, uso de monedas nacionales, coordinación en los foros internacionales, en la ONU, participación en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái. Son todas señales de que no hay ninguna ruptura, sino por el contrario, hay una consolidación de una alianza entre Rusia y China que se solidificó también a partir de la guerra de Ucrania, dado que Rusia termina siendo un país proveedor estratégico de China. Estados Unidos no puede ofrecerle a Rusia lo que China sí le puede ofrecer. ¿Qué le ofrece China? Mercado asegurado. China le compra todo lo que Rusia quiere producir. Estados Unidos no, de hecho muchas veces compite. Inversión en infraestructura. Estados Unidos tiene un retraso de 50 años en su propia infraestructura. Está muy lejos de poder ir a sostener y desarrollar la infraestructura rusa, que además no es un país, no es Mónaco, es un país inmenso cuyas inversiones son gigantescas. China además ofrece tecnología de uso dual, civil, pero también que se puede utilizar en el campo militar y que le ha sido tan valiosa a Rusia ahora en este enfrentamiento. Además, hay un apoyo diplomático de China a Rusia para blindarla contra Occidente. ¿Trump qué puede ofrecer a cambio de esto? Levantarle las sanciones a Rusia, pero tampoco va a abrir el mercado estadounidense ni va a estar dispuesto a compartir el poder real. El mercado estadounidense lo está cerrando Trump, no lo está abriendo. Putin dejó en claro sus exigencias de seguridad en la cumbre, y que son las que viene dejando en claro hace rato, y son todas hacia la OTAN y hacia Europa, no hacia China. No hay ningún reclamo contra China. Y cada discurso que habla sobre el multipolarismo menciona a China como el principal socio estratégico de Rusia. Entonces, en este marco, uno puede decir que China es el gran perdedor, como dicen, pero la realidad es que esto no tiene un asidero lógico. Esto es solo forzar una explicación, una realidad previa, para encajarla en un esquema ideológico ya antepuesto. Es decir, yo creo que las cosas tienen que ser así, por lo tanto reinterpreto los hechos forzándolos a que sean como yo quiero que sean. Entonces, hoy el único gran perdedor que asoma es Europa, no China. Europa se queda sin autonomía y queda atrapada en este juego de pinzas entre Estados Unidos y Rusia. China, en cambio, solo observa de costado, podríamos decir, cómo su principal rival occidental se va desgastando y cómo Rusia le asegura una estabilidad en lo que es energía y le cuida la retaguardia. Beijing entonces no tiene que intervenir directamente, pero es el gran beneficiario estratégico de este acuerdo. No es el gran perjudicado, es el gran beneficiario, porque
Europa quedó más dependiente de Estados Unidos, Rusia quedó más integrada a la órbita de China. Y Estados Unidos ahora está distraído en distintos frentes. Hubo un precedente que a veces citan para avalar esta historia de que Rusia y China van a terminar confrontando, y es el distanciamiento soviético de los años 60 y 70, que le permitió a Estados Unidos jugar en una diplomacia triangular. En los años 50, la Unión Soviética y China arrancaron como aliados, pero después hubo diferencias ideológicas que ya saben, el proceso de desestalinización y el posterior de Mao acusando a Khrushchev de ser un revisionista, y las estrategias rusas o soviéticas en ese momento, dado que Moscú no quiso compartir la bomba nuclear con China, y los choques regionales por el poder llevaron básicamente a esa situación de ruptura que Estados Unidos aprovechó con una jugada maestra de Kissinger y Nixon. Terminó por aislar a Moscú y sumó a Beijing como su socio de contrapeso. La Unión Soviética entonces quedó frente a Occidente, debilitada en lo económico y militarmente rodeada. China, en cambio, abrió la puerta a su modernización económica. Tiananmen fue un recordatorio de lo que significaba esto, porque China, si hubiese triunfado eso, hubiese terminado seguramente como la Unión Soviética disuelta con Gorbachev. La elección entonces, a partir de ahí, quedó clara para ambos, para chinos y rusos. Separados son blancos accesibles para Occidente. Ahora, si están juntos, son un bloque que Occidente no puede desafiar. Entonces tienen esa conciencia histórica y tanto Putin como Xi repiten cada vez que pueden la importancia de no repetir errores del pasado, haciendo precisamente referencia a esta situación. Han hecho documentos conjuntos, como en febrero del 2022, unos días antes de la guerra, y es imposible que Xi no supiera qué iba a suceder. Y ahí hablaron de una amistad sin límite, lo cual obviamente es un mensaje para Occidente, porque estaba por entrar en guerra con Rusia, frase que, más allá de lo que parece ser propagandística, en realidad refleja que hay una conciencia profunda de no repetir esa situación. Y además, hay algo que también termina de cerrar este cuadro. Rusia tiene lo que necesita China y China tiene lo que Rusia necesita. Rusia tiene energía barata, materias primas, poder militar nuclear y experiencia estratégica que necesita China con desesperación. Y China necesita de Rusia mercado, tecnologías, sobre todo militares, financiamiento y cobertura diplomática. Esa interdependencia es mucho más profunda que en los años 60, cuando la Unión Soviética y China competían por quién iba a liderar la revolución socialista mundial. Entonces hay una complementariedad estratégica que no existía tan firmemente en los años 60. Occidente está aparte mucho más debilitado. En los 70 Estados Unidos era una potencia en auge, era la mitad del PBI mundial, y hoy está en un declive bastante marcado. Washington intenta reeditar la jugada esta. ¿Qué tanto resultado le dio esta jugada triangular? Pero a diferencia de ese momento, como hizo con China, no tiene que ofrecerle a Rusia. Su economía, por lo tanto, sigue bloqueada por Occidente, y para China es vital el mercado, para Rusia es vital el mercado chino. Ni Moscú ni Beijing se subordinan en realidad, y acá es uno de los problemas también para entender, que eso creo que es la falla del razonamiento de este grupo de gente. Moscú y Beijing no tienen una relación de subordinación.
El marco conceptual en que hoy se mueve es el del multipolarismo, es decir, alianzas flexibles, no bloques rígidos bajo la hegemonía de uno. Esto, por lo tanto, reduce las tensiones ideológicas que en los años 60 se tradujeron en choques armados después. Por supuesto que existen problemas. ¿Cuáles son los problemas que existen? La competencia en Asia Central. China expande la ruta de la seda en una zona donde Rusia siempre ha tenido influencia. La simetría creciente, dado la simetría creciente, dado que Rusia corre el riesgo de volverse una especie de socio menor del peso económico que tiene China, que crece y crece día tras día. Hay a veces visiones distintas en lo que hace a lo global. China, por ejemplo, busca la estabilidad para comerciar, mientras Rusia tolera más la confrontación. Y estos son puntos de fricción, pero hasta ahora los han gestionado ambos países con pragmatismo. Hoy entonces es mucho menos probable que haya una ruptura que la que hubo en su momento entre la Unión Soviética y China. Ambos aprendieron entonces que son presa fácil de Occidente si se dividen. La interdependencia es más sólida que en los 60 y la estrategia multipolar les da un margen para coexistir sin tener que disputarse quién es el que manda. Estados Unidos sueña con reeditar esta jugada de Nixon, pero en realidad no tiene hoy las capacidades para hacerlo. Ni el palo ni la zanahoria son como antes. Rusia necesita a China, pero también necesita no quedar absorbida en su órbita. Por lo tanto, tiene relaciones con India, con Turquía, con Irán, con África y hasta con sectores europeos, como es el caso de Eslovaquia y Hungría. Y de esa manera busca equilibrar la balanza en este modelo multipolar. El mundo anglosajón tiene un problema estructural. Y esto es lo más complicado. Cuando hablamos de mundo anglosajón, hablamos de Estados Unidos, que hoy es la cabeza, pero con su socio menor, que es el Reino Unido, y los satélites del Five Eyes. Bueno, ellos tienen en realidad poder, pero ellos no están dispuestos a compartirlo. La cultura anglosajona es parte de una cosmovisión de hegemonía absoluta. Todo lo que sea subordinación lo pueden aceptar, pero si algo no se subordina a sus intereses, simplemente lo califican de amenaza y lo tienen que destruir. Por eso es muy difícil que puedan llegar a entenderse realmente con Rusia y con China, porque está dentro de su propia esencia liderar. No se puede para ellos tener un coliderazgo. Uno se tiene que someter a otro y por supuesto todos se tienen que someter a ellos. Por eso solo podemos hablar de un acuerdo de paz que incluya un reconocimiento del mundo multipolar. Solo así podía ser aceptable esto como una táctica temporal. Moscú sabe que no puede confiar en Occidente y a lo sumo entonces solo puede negociar pausas, alivios, concesiones tácticas como está haciendo ahora con Trump, pero el núcleo de su seguridad y su proyección va a seguir descansando en el eje euroasiático, con China como pilar inevitable. Sabe que el que le cuida las espaldas a Rusia es China, no Estados Unidos ni el Reino Unido, históricos enemigos. En otras palabras, Rusia busca equilibrio, no ser satélite de China, y Occidente impide ese equilibrio buscando que se rinda o que quede aislada. Eh, Rusia y China, con tensiones entonces, se ven forzadas a caminar juntos porque no tienen otra alternativa que la paz. Por esa razón, la forma de comprender el movimiento que se está produciendo es eso,
vamos a un mundo tripartito donde cada uno juega sus espacios con otros socios menores que van a ir creciendo y mientras se pueda mantener esa multipolaridad, cada uno va a ir con su espacio, con su modelo, sin injerencias ajenas, cosa que choca básicamente con lo que hace el mundo anglosajón.